Okay, I think we are ready to start. Muy bien, creo que estamos listos para comenzar. Sessions there, so if we can Veo que algunos se están moviendo de sala, very interesting presentation. así que nosotros vamos a enfocarnos en esta presentación tan interesante que tenemos preparada. Estoy muy contento de ser el moderador y facilitador de esta discusión acerca de fabricación local. Yo hoy soy el jefe de tecnología e innovación. Tenemos muchas interacciones con la industria desde la perspectiva estratégica, en donde la localización es el punto en donde nos enfocamos. Tenemos experiencia en la región del Acro, con la OPS liderando. Tenemos a dos oradores el día de hoy. Nico Van Dael, del Centro de Investigación de Acceso a las Medicinas. Y tenemos a Murat Özruk, de la OPS, quien va a estar compartiendo con nosotros sus experiencias en fabricación local. Y nos va a hablar de las barreras financieras. Y cuando vayamos a la presentación de Nico, nos va a hablar de sostenibilidad e igualdad y modelos de desarrollo para estas dos perspectivas. Ahora primero le vamos a dar la palabra primero a Murat y luego a Nico, y vamos a estar facilitando una sesión de preguntas y respuestas. Murat. Buenas tardes, colegas, y gracias por unirse a nosotros a la sesión de hoy. Este es un tema bastante popular estos días, la producción local de vacunas, especialmente cuando la pandemia del COVID-19 inició estas prácticas, pero ¿cómo las podemos sostener? Espero no estar repitiendo lo que han escuchado antes en esta presentación acerca de cómo comenzar una producción local, sino que vamos a hablar de las fallas y las complejidades y los problemas, y también de las cosas más comúnmente olvidadas. Mi presentación es acerca de la eliminación de barreras financieras, pero voy a hablar más de las barreras generales y fallas que evitan que la producción local se dé en países con recursos limitados. Mis mensajes clave. Si pudiera enfocar mi presentación en un mensaje clave, es acerca de sostenibilidad financiera de fabricación local. Se basa principalmente en confiabilidad, precisión y sostenibilidad de la demanda de los programas de inmunización nacional. Si no puede vender sus productos, entonces la fabricación local no es sostenible. ¿Cómo vamos a asegurarnos cómo vamos a asegurar confiabilidad con programas de inmunización nacional? Muchos de nuestros colegas no conocen cuáles son los fondos recibidos por la OPS. Básicamente, comenzó en 1979, que comenzó con el programa de EPI en Latinoamérica. Actualmente trabaja en 41 países de Latinoamérica, incluyendo el Caribe. El 95% de las compras son financiadas por recursos domésticos. Quiere decir que solo el 5% de las compras son apoyadas por Gavi u otros donantes, pero el 95% es autofinanciado. Y se han utilizado alrededor de 900 millones a 1.000 millones. Y este apoyo financiero, que le llamamos línea de crédito, está llegando a los 270 millones a la disponibilidad de los países para que compren las vacunas sin interés.
Y acerca de nuestros principios, se trata de la solidaridad de los Estados miembros. También hay otros principios de operación, sostenibilidad financiera e igualdad. No quiero enfocarme tanto en esta diapositiva. Quiero entrar más en la discusión. Y como todos sabemos, nosotros le llamamos el programa de inmunización expandido, pero el juego de palabras es el gasto de programas de inmunización. Los programas de inmunización que fueron diseñados no son suficientes para cubrir todas las nuevas vacunas y todas las demás prioridades. Con los programas de humanización se extendió también parte del financiamiento. Aquí hay un catálogo del 2003 y pueden ver que hay 4 productos básicos. Y en general, 18 en el catálogo. 4 productos básicos. Y el costo de inmunizar a un niño en ese entonces era $13. Ahora tenemos 3 productos en el esquema, más de 78 productos en total que forman parte del catálogo. Y ahora el costo por niño es más de $100. Nuestro módulo y el módulo de la UNICEF y las compras de Gavi siguen las dinámicas, pero ¿cuáles son los problemas de una dinámica pobre de compras? Los países necesitan un apoyo técnico para la predicción. La sostenibilidad financiera, como ayudar a los países con presupuestos, etc. Creation of a pool procurement mechanism. A veces la región o a nivel de global puede sostener la fabricación local. Sin los recursos es difícil para que la fabricación local mantenga una sostenibilidad financiera. En la OPS se ha dado orgánicamente en conexión con el desarrollo de programas de inmunización. UNICEF está cubriendo otras regiones y Gavi es el mayor contribuyente a las compras de algunos países. Y esto es muy difícil en países de otra región. Si hablamos de una lluvia de ideas de dificultades acerca de la estandarización de las compras de los países, algunos países siguen el año de calendario para sus compras de vacunas. Algunos hacen las compras en junio. Primero se debe hacer una predicción y luego se debe armonizar la compra, estandarizar la compra de las vacunas. En algunas regiones y algunos países tienen sus propios mecanismos, no quieren depender de la OMS, y esto crea problemas en compras. Políticas de precios es otra línea importante, porque cuando le enseña a los miembros, no importa el nivel de ingreso, un ministro de salud no debería tener que pagar más que el país vecino. Y la explicación del nivel de ingreso no debe importar. Así que hay que tener un mecanismo para los precios de vacunas para Estados miembros. Por la competencia se pueden ofrecer países bajos a cualquier país. Después de todo, cualquier fabricante, cualquier módulo que siga debe ser ágil, autosostenible y debe tener un caso de negocios sólido.
En términos de dependencia en la región de la OPS, desafortunadamente durante la pandemia, todos los ingresos de los programas de humanización de países se perdieron. Hemos publicado artículos para ver los números del sector de salud y no se ve muy bien. Nuevamente, ¿cómo creamos la demanda? Mejorando una rutina sostenible de demanda. Primero que nada, los programas de humanización nacional se tienen que enfocar en la recuperación. Y tienen que tomar decisiones en base a evidencia para retomar las compras de vacunas. También tienen que respetar las líneas de tiempo de fondos de la OPS. Y tienen que mantener sus líneas de crédito al día para seguir con las compras de manera sostenible. Si no hacen los pagos, no van a poder hacer más compras. Y finalmente, ser financieramente sostenible es clave en los programas de inmunización nacional. Así que tienen que enfocarse en vacunas asequibles para mejorar la mejora de acceso. Es importante para nosotros coordinar para posiblemente tomar. Cuando vemos el panorama global, esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos la cooperación de OPS con UNICEF y cualquier otra región, también nosotros tenemos unas alianzas mucho más fortalecidas globalmente. Recuerden este mensaje clave: sostener la producción local es poder ayudar a los programas rutinarios que tenemos de inmunización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Murat. Y ahora vamos a pasarle la palabra a Nico. Gracias, Tomás, por presentarme. Yo soy de la academia, así que, advertidos, vamos a hablar un poco de la fabricación local. Y vamos a ver cómo es necesaria, pero tampoco es suficiente. Ya escucharon algunos puntos financieros y de mercado donde el despliegue es necesario para ser exitoso. El otro punto que los quiero convencer es del modelaje. Creo que estas son decisiones muy complejas y tienen que hacer un modelaje correcto. El modelaje siempre les va a poder apoyar en sus decisiones. También por eso es que utilizamos el término de ecosistemas. Por lo tanto, toda la parte manufacturera es parte del ecosistema y tenemos que asegurarnos que todas las inversiones y los esfuerzos que tenemos en la manufactura local sean incluidos. Sabemos que al final nuestro objetivo es inmunizar a las personas. Este es mi equipo, solamente para poder decir que cuando queríamos estudiar estas empresas manufactureras locales, nosotros teníamos que tener este equipo. Aquí tenemos doctores, tenemos farmacéuticos y tenemos hasta un filósofo. ¿Y por qué un filósofo? Porque en el COVID nosotros sufrimos mucho en tema de integrar en nuestro modelaje el tema de la equidad. Es entendible, pero ¿cómo cuantifica eso? Eso fue muy difícil, así que nosotros necesitamos muchas discusiones y pensamientos y por eso metimos un filósofo. Así que todavía estamos trabajando en eso, les soy honesto, no lo hemos resuelto. Pero es saber cómo lo podemos traducir en nuestros modelos. Aquí está nuestro portafolio. No les voy a leer esto. Esto es algo que puedan hacer solitos mientras me escuchan. Pero aquí hay muchas de las cosas que nosotros hacemos y tienen que ver con vacunación y con inmunización. Cuando nosotros vemos inmunización, nosotros también tenemos estas otras enfermedades que han sido olvidadas y nosotros tenemos cómo poder empujar estos desarrollos. Sin embargo, nosotros también estamos trabajando con antivirales y otros importantes elementos. ¿Por qué les menciono esto? Porque el modelaje de vacunas es muy difícil de incluir en
la manufactura, adicional a todas las otras cosas donde tiene un estigma tan alto como el VIH. Por eso es que es importante mencionar esto, porque es aún más complejo de lo que pensamos. También antes del COVID nosotros tenemos las enfermedades tropicales olvidadas. Y cuando nosotros tenemos un uso de cómo nosotros le podíamos decir a toda la gente de las universidades, dejen los lápices, trabajemos en COVID, porque ahora necesitamos curar a las personas a través de la vacuna. Al principio no teníamos vacunas, habían planes, y ahora nosotros estamos creando los modelajes de COVID con datos ficticios, y apenas llegaron esos datos a los manufactureros, ya entonces pudimos desarrollar las vacunas. Yo creo que el COVID-19 nos quitaron muchos fines de semana a todos los científicos y a todos los que somos de esta rama, pero nosotros trabajamos para COVAX, que eran los manufactureros que estaban con CEPI, y nosotros hicimos un trabajo con ellos. Si su casa se está quemando y todo el mundo lleva un vasito de agua, no está mal que alguien se quede por atrás y diga, ¿sabes que la próxima vez, en vez de llevar vaso de agua, no hay otra manera de hacer esto mejor o de extinguir este fuego? Y yo creo que ahí es donde nosotros recibimos algo parecido a esta metáfora, y nosotros hicimos algo así para reparar la pandemia. Así que esto es lo que hacemos nosotros, nos quedamos atrás, pero del campo viendo y poder ver cómo podemos lograr arreglar el tema de la inigualdad dentro de las empresas manufactureras locales, y hasta cuando se trabajó en el COVID. Y nosotros esperamos, también tenemos que tener la contribución de nuestros modelos en los ambientes sudamericanos y de la OPS. Aquí son diferentes modelos que nosotros podemos ver porque son partes del mundo dinámico. Las enfermedades son más dinámicas, las políticas son más dinámicas, y todos estos modelos tienen que ser adaptados continuamente. Y eso no es tan fácil porque la inmunización, nosotros estamos hablando de décadas de trabajo donde nosotros tenemos que poder evolucionar y adaptar. Algunas referencias nosotros tenemos aquí abajo para algunos proyectos europeos. Si ustedes le dan Google, van a poder encontrar mucha información ahí alrededor. Este es nuestro enfoque. Yo les traté de convencer a ustedes de que el tema de manufactura es la parte del ecosistema, pero si pueden ver a la izquierda van a poder tener una imagen más clara de que el comportamiento humano no está tan lejos, porque cuando nosotros hablamos del tema de manufactura es bastante técnico, pero al final las personas deciden. Por eso nosotros tenemos que financiar decisiones, o nosotros tenemos diferentes esquemas de vacunación. Todo esto se trata de humanos, así que tiene que incluir el tema humano dentro del modelo y también el costo de la administración. Por eso el comportamiento humano tiene que estar basado y tiene una tendencia de la conveniencia, la conformación y tantas cosas que tienen que ser parte de nuestros modelos. En la parte derecha van a poder ver 5 pasos. Y como este enfoque no es un poco más largo, no les voy a dar todo el detalle porque estoy apremiado de tiempo. Sin embargo, no pueden comenzar a modelar la primera. Tienen que hablar con todas las partes interesadas para poder que, aunque aún así con COVID, nosotros hablamos con los antivacunas para preguntarles por qué ustedes dicen esto. Queremos entender de dónde viene esta información. Es un elemento muy difícil. Aparte de la manufactura, es parte de todo. Y tienen ese problema que también hay de duda entre los mismos trabajadores de salud, porque ellos tienen un efecto multiplicador. Y eso es algo muy importante. Les puedo compartir tantas experiencias que les puedo decir en los pasillos. Fue una experiencia bastante difícil. Cuando nosotros estamos haciendo el modelo, nosotros tenemos un modelo base y nosotros volvemos a las partes interesadas para poder tener algunas partes interesadas que son claves para este escenario. Estamos hablando de 20, 40 años más adelante con los diferentes escenarios. Nosotros no podemos construir todas estas decisiones hoy en día. Tenemos que pensar cuál es el mejor plan y si tenemos el plan A, B, C, D, E a medida que vamos avanzando con nuestro enfoque. Ahora, aquí en esta otra imagen pueden ver el tema de vacunación y tiene que ver con VIH. Esto estamos hablando de la inmunización y cómo protegen a su hijo de que no le pase o contraiga VIH. Hay algunas alertas que nosotros podemos tener dentro de nuestros trabajos.
que nos pueden ayudar de que tenemos que ponernos al día o prepararnos para una vacuna o antes de que haya una declaración de una pandemia o una epidemia. Es muy fácil ponerlo dentro de un contrato, pero nosotros tenemos que materializarlo. Así que esa es la preocupación de todo el mundo. Es la preocupación de las personas, de la empresa manufacturera, del gobierno. Así que, ¿qué podemos hacer para el modelaje? Nosotros le podemos ofrecer a todas las partes interesadas y a los modelajes si pueden ver si es viable hablar con de 100 días. Y si no es posible en los 100 días, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Dónde son los cuellos de botellas? ¿Es la capacidad? ¿Es la condición de inicio? ¿Qué es? ¿El personal? ¿Qué? Para poder entender. Así que nosotros ayudamos con la ayuda de CEPI, nosotros encontramos la solución y las respuestas a muchas de estas cosas en el sur de África. Nosotros tenemos un colaborador que se llama Pat. Ellos son mis contrapartes de Pat, no están en esta reunión, sin embargo, nosotros estamos colaborando bastante con ellos en este punto y esto fue muy importante porque nosotros hacemos el modelaje de manufactura en las condiciones necesarias que necesitamos para una condición subsecuente que poder trabajar con Shai en cómo es un producto listo para el mercado. Hay dos cosas de esto. Nosotros revertimos la prioridad de cómo nosotros del primer uso en la Unión Africana. Nosotros necesitamos que haya empresas manufactureras para vacunas por el tema del brote de la pandemia. Sí, eso lo entiendo. Todo el mundo quiere eso. En la pandemia todo el mundo quiere eso. Y uno puede dormirse pensando en eso. Pero al término largo es mejor revertirlo. Vamos a trabajar en la rutina, vamos a trabajar en el brote y después en la pandemia para que sea sostenible, como lo hemos discutido a un largo plazo, para que esto pueda crecer, para que los gobiernos puedan confiar en la empresa manufacturera y esto pueda durar no solamente ese momento, sino todos los años venideros. La otra es listar en la visión 2040, era la ambición de 22 patógenos. Así que nosotros tratamos de ver cuál era el camino. En el 2022 eran 18 y ahora ya tenemos 5. Y ahora tenemos varias partes interesadas. Nosotros creemos que estas 5 vacunas van a estar disponibles y están disponibles en la tierra africana. Y estos modelos ahora están mucho más elaborados. Ahora, para su información, para los 22 patógenos, nosotros hicimos los análisis, modelamos los 22 patógenos y cuáles eran las instalaciones manufactureras. Tienen que tener el 60% de las vacunas producidas en el 2040 en tierra africana y nosotros necesitamos personas con experiencia, 12,000 personas con experiencia simplemente para poder manejar esto. Y esto solamente estamos hablando de línea de apoyo, ni siquiera los puestos de gerencia, así que las condiciones tenemos que adecuar, son muchas cosas a consideración y también tenemos diferentes demoras que pueden haber dentro de las entidades reguladoras. Esto ya se los discutí y ahora voy a enseñarles algunos trabajos que nosotros hacemos en Alemania, porque otra idea que nosotros queremos lanzar es que la manufactura regional sea importante, pero si esta región tiene diferentes naciones y no puede hacer todo en una sola nación, ¿qué va a hacer primero? Y yo creo que nosotros hemos visto en Europa, Europa es más lento que un país en individual y África es mucho más lento que otro país en individual. Entonces, si cuando tenemos un país que tiene mucha más potencial, vamos a decir que ellos pueden tener más alcance en el campo, vamos a darle la oportunidad a ese país para que los demás se puedan beneficiar de todos los aprendizajes. Y este no es el mensaje necesariamente que un sindicato quiere escuchar, pero por supuesto nosotros tenemos esta unión debajo de un solo paraguas para las diferentes instancias que van a haber de esta unión. También nosotros hemos tenido diferentes campos de acción dentro de Alemania cuando lo estamos haciendo la preparación y tenemos esta visión que tenemos a los 100 días que les hablé anteriormente y tenemos también el enfoque del sistema y a ese punto nosotros queremos llegar. Manufactura, sí, pero todo alrededor de la manufactura tiene que encajar perfectamente. Una de las cosas que se nos está quedando por fuera es esto y esto. Ahora les quiero hablar del punto de administración. Esto se ha hablado mucho en estos últimos días. Y modela 3 flujos en una manera muy física.
Ustedes necesitan la vacuna, necesitan la población, necesitan la fuerza de trabajo y la distribución de la vacuna. Ustedes necesitan el suministro, la jeringa y todo, pero vamos a decir que todo esto es un flujo de materiales que ustedes necesitan simplemente para hacer los cálculos y hay una probabilidad del 95% de que cada flujo sea provechoso. El 95% no está mal, ¿verdad? 95% de disponibilidad de la vacuna y también tenemos diferentes personas allí que están como fuerza de trabajo allí. Ahora van a ver inmediatamente que estas combinaciones de flujos son tan importantes en el modelaje, cómo nosotros podemos incrementar la inmunización y la vacunación. Así que estos flujos son el corazón de nuestro sistema. Toma un poco de tiempo hablar de cada una de las casualidades, de todas las causas. Y en el MIDO ustedes ven el punto de vacunación, pero también ven el bienestar de la población, también ven los planes de inmunización nacionales y todo esto juega un rol en conjunto. Si algo no va mal, entonces ustedes van a ver que el punto de la vacunación va a sufrir. También ven el otro lado donde nosotros tenemos algún tipo de brote al lado derecho del diagrama. Por ejemplo, cuando tuvimos sarampión y hubo un brote, la gente decía, pero ¿cómo no? O sea, las cadenas de suministro están allí, ¿por qué el sarampión está saliendo? Esto significa que nosotros tenemos que entender el sistema completo. Y eso no es un problema de la cadena de suministro, es un problema de la comunicación y entender los modelos para entender de que ya no consideraban que el sarampión era una vacuna que ya necesitaban. Ya yo estuve vacunado hace tiempo y tal vez no necesitaba el booster. Pero entonces hay que revisar el modelo para poder hacer las correcciones necesarias. También esta es una imagen ampliada de esto. Hay algunos planes aquí en emergencias para inmunizaciones y es un balanceo, ¿no? Si vemos un brote, se va para la derecha. Si nosotros queremos ver un plan de inmunización, se va un poco más para la izquierda. Una de las cosas que pueden modelar aquí y que nosotros experimentamos altamente en el tiempo de COVID era que muchas fuerzas de trabajo se habían desplegado para COVID, que habían inmunizaciones regulares. Aquí hay diferentes modelos y tenemos dos puntos importantes. Nosotros modelamos todo esto de manera diferente. Nosotros hemos estado escuchando del análisis para las partes interesadas y trabajos participativos y esto modela un poco de lo que nosotros hacemos. Tratamos de mimicar esto en los sistemas. Muchos de ustedes están utilizando esto y una vez que lo tengan en una manera muy estructurada lo pueden convertir en un modelo matemático. Este puede ser bastante interesante porque esto permite ver cuáles son las curvas de la red de manufactura. Yo no les puedo decir exactamente cuál es, pero cuando ven la roja, fue en el tiempo de COVID. Estos fueron los dosis que salieron por esta red. Eso puede ser un solo proveedor o puede ser una combinación, pero la red usualmente está entregando una cantidad de dosis por mes. Cuando ven el cero, tenemos las primeras dosis que se están entregando. Y cuando ven esta curva en rojo, significa que todo el ambiente de manufactura estaba estático. ¿Cuál es un buen ejemplo aquí? Es que la curva roja estaba siendo utilizada para el fabricante y para que él pudiera compartir con el gobierno qué pueden prometer y para que el gobierno sepa, ok, estos son los planes y las campañas de vacunación. El azul, en todo caso, está direccionada a un plan en todos los puntos que estaban contaminados. Las personas estaban contagiadas, infectadas por COVID y muchas cantidades de personas tenían que quedarse en casa y podían ver todo el impacto. Eso era COVID, así que no hay datos tan largos por tanto tiempo, pero pudimos ampliar ese periodo en específico. También aquí abajo, entonces nosotros vamos a ver de las enfermedades tropicales olvidadas. Aquí al final es un poco más difícil de leer, pero esto se trata de dos pueblos en Ruanda donde se les proporciona esa visibilidad o donde les está yendo muy bien desde el punto de vista de manufactura y de la cadena de suministro. Esto concluye mi presentación. Perdonen por correr y ser tan rápido, pero es que yo soy corredora, a mí me gusta correr. Así que definitivamente espero que hayan algunas preguntas o comentarios. Gracias. Gracias, Nico.
fueron cosas bastante complejas que estabas tratando de resumir, así que es muy bueno ver su parte académica en algunos de los procesos que colectivamente usted ha podido llegar a un acuerdo como parte de una respuesta. Así que es excelente ver cómo eso puede ser utilizado desde un punto de vista de modelaje y en diferentes situaciones. Pero lo que sí no quedó, eso quedó muy claro en la presentación y similarmente viniendo de UNICEF, yo creo que usted se relaciona y yo me relaciono perfectamente con sus mensajes claves de que es asegurarse de que hayan demandas sostenibles y financiamiento sostenible y precondiciones para poder alentar la producción o para establecerlo con los manufactureros, que las partes manufactureras que tenga a nivel regional. Tengo algunas preguntas relacionadas a esto, pero antes de que yo comience a moderar las preguntas, yo quiero preguntar dentro de la audiencia si hay algunas preguntas. Ya veo que hay algunas cuantas manos alzadas. Por favor, procedan. Gracias. Yo soy Olaf de UNICEF. Nico, fue una excelente presentación. La verdad fue muy emocionante. ¿Nos podría decir cuáles son esos 5 antígenos que usted mencionó que son los más beneficiosos para que se produzcan en el territorio africano? Yo creo que usted dijo eso y también quisiera saber qué tan rápido ustedes estiman tener una capacidad local en un país de primera línea, por ejemplo, en la región africana. Y también nosotros no hemos hablado de esto en un tiempo, pero yo recuerdo en mis tiempos de joven, nosotros usualmente cuando teníamos menos fabricantes y los precios todavía eran altos, algunas personas estaban tratando de estimar los costos, pero esto se trata en la maximización de ganancias. Así que tenemos que ver el costo del desarrollo de vacunas. Si usted me puede hablar un poco de eso, va a ser de muy útil. Yo voy a pedir tomar 2 preguntas más y posteriormente, por favor, me las responden para poder cubrir más rondas. Yo soy de Turquía, del Ministerio de Salud. Mi nombre es Tarkan Ionaldo. Me gustaría compartir mi idea con usted. Todos nosotros necesitamos conocer la capacidad de fabricación de productos en caso de pandemias o de brotes. ¿Hay alguna base de datos centralizada en donde podamos saber, conocer cuántos fabricantes hay en el mundo y cuáles son su capacidad y cuáles son sus tecnologías? ¿Existen estos datos o conocimiento? Porque la mayoría de las vacunas no están incluidas en la lista de vacunas precalificadas de la OMS. Nico, ¿te gustaría responder? Si hablamos de África, definitivamente hay regiones que ya tienen algo en proceso. ¿Por qué quiere comenzar un proceso nuevo si ya tienen un proceso demostrado? Porque la experiencia es importante, porque hay una confianza gubernamental. Algo más es que si tiene campos ecológicos, campos verdes, va a tener hay una curva de aprendizaje. No puede competir contra alguien que ya tiene 30 años de experiencia en el negocio y que se conoce todos los secretos. Así que al principio tiene que trabajar bastante, pero tiene que convertirse en tiene que ponerse bastante competitivo. Hay regiones en África, en el área de Senegal, en África del Norte, y es muy importante conocer la diferencia entre productos de drogas y sustancias de drogas, los cuales es más complicado y también tiene que ser cuidadoso. Si hace esto, tal vez tenga que subcontratar su proceso de fabricación. Por ejemplo, usted tiene todos los materiales
Durante los tiempos de COVID trabajamos muy duro y el mundo completo estuvo experimentando desabastecimiento de algo. Usualmente esto es lo que estamos haciendo. Hay 5 vacunas que nosotros creemos son viables y que tienen la posibilidad de tener todos los recursos localmente. Pero desde la perspectiva de mercado, los volúmenes críticos que se producen tienen que ser más grandes que las necesidades de un solo país. Así que tienen que colaborar para absorber la protección. Hay ejemplos en donde intentamos y no fuimos exitosos. Y nosotros no podemos experimentar otro fracaso. Gracias. 2 preguntas más. Muchas gracias. Me interesó mucho su presentación. 2 preguntas. ¿Puede hablar más de sus hallazgos en Ruanda? Estamos comenzando a ver muchas investigaciones de sarampión en África y los sistemas funcionales EPI pueden ayudar con el personal y la cadena de suministro. Esto alza muchas preguntas acerca de la fragmentación de la cadena de suministro. Y la segunda pregunta es, debido a su relación con la Unión Africana, ¿sería posible de que usted los convenza de que repiensen su enfoque de fabricación? Porque tienen mucho dinero para fabricar vacunas, pero nos dimos cuenta que son los importadores más importantes de equipo precalificado, pero no exportadores, ni siquiera jeringas. ¿Por qué no lo hacemos con cosas menos complicadas antes de seguir con las cosas más complicadas? Sería mejor comenzar con cosas más sencillas. Bien, 2 cosas importantes acerca de la explicación de los hallazgos en Ruanda, en sarampión. Uno es que una comunidad, un grupo, pensó que una sola dosis era suficiente y ni siquiera fueron a ponerse la segunda dosis. Ok, ahí hubo un tema de comunicación. Y luego se dio el brote de sarampión. En otro pueblo hubo una situación urbana, así que había comunicación. Eso no fue un tema, pero había mucha migración fuera de entrada y de salida de esa área urbana. Así que en ese entorno esta fue la causa raíz. Nosotros cavamos y cavamos y cavamos y luego encontramos la razón que impactó todo. Para esto fue bastante localizado en estos 2 pueblos. Y en los otros pueblos sabemos cuáles son las razones del brote, pero en estos 2, estas fueron las razones principales. Con la Unión Africana y la producción de productos más sencillos, sí puede que haya una salida, pero si usted quiere depender de vacunas, entonces las vacunas es lo que tiene que producir, pero recuerde que se necesitan materiales para producir las vacunas. Y esta es una lista larga de materiales. Por lo menos 20 cosas necesita, que fueron críticas durante el tiempo de COVID y difíciles de producir. Si usted puede encontrar una manera de producirlas localmente, le va a funcionar. Y estas instalaciones pueden producir no solamente vacunas, sino otros productos médicos como jeringas, entre otros. Si yo puedo complementar sus comentarios acerca de las cosas más sencillas, creo que la premisa del análisis es que si tenemos una emergencia y tiene muchos movimientos en la misma dirección,
esa situación se convierte en una emergencia para resolver los problemas de las áreas más difíciles. Pero también las operaciones diarias de producción local tiene que ser sostenible, tiene que poder proporcionar trabajos. Sabemos que la producción de vacunas es difícil y no estoy diciendo que no lo debemos hacer, definitivamente debemos avanzar en esta dirección con la Unión Africana. Pero mientras tanto, cuando hablamos de áreas de inmunización, por ejemplo, jeringas, es una mercancía crítica asociada con la cadena de suministro. Y aquí tenemos buenos ejemplos. Tenemos a Kenia y también mencionamos a Ruanda, que está produciendo los artículos precalificados. Definitivamente podemos ver la adopción de cajas frías y sería más fácil en algunos de los modelos. Y aquí es donde podemos verlo desde el punto de vista académico. La velocidad del modelo. ¿Qué es lo que está catalizando estas acciones? Si las emergencias no se están dando, entonces, ¿qué es lo que está catalizando? Esto es muy interesante para mí como moderador. Tenemos otra pregunta de la audiencia. I think yes. Okay. Just maybe it's good presentation. Just one quick Buena question. presentación. Una pregunta rápida. When you look this financial sustainability power procurement, Cuando ven la parte de la sostenibilidad financiera, esto ha sido un problema por la última década, porque hace 5 años la OPS siempre preguntaba cuáles son los mecanismos para resolver esto. ¿Hay algún apoyo financiero para estos modelos que funcionan o no? ¿Y qué hay de UNICEF? Es confuso porque a veces la competencia ve dónde están los países en su estatus financiero. Ellos conocen cuáles son los países de bajo y mediano ingreso. Y por eso es que pueden competir con los precios. Mi otra pregunta es, es como en el contexto de la pandemia. Cuando hablamos de investigación y desarrollo y todas las aprobaciones que recibimos de nuestros socios, ¿hay alguien que ha recibido la aprobación para comenzar la producción en África de manera local? Cuando vemos los costos de producción de algunas vacunas de rutina, nos hemos dado cuenta que han subido tan alto incluso la vacuna del sarampión, que ha subido del 3 al 4%. ¿Cuál sería el valor de mercado de los fabricantes de vacunas de manera global? Gracias por esa pregunta. Creo que Morat, este es para ti y después. Thank you, Hailu, for two great questions. Gracias, buenas preguntas. Firstly, the situation of self-financing countries is a chronic one. Primero, la situación en los países es crónica, 15 years ago. tal vez hace más de 15 años, cuando Por ejemplo, en otras regiones, cuando tienen ingresos medios, están sufriendo
No solamente, nosotros teníamos una decisión esta tarde donde teníamos que ver temas fiscales. Y en algunos países se están sacrificando a costas de otros temas. Y que países donde las tienen aún peor en África. Ellos no pueden ni siquiera alcanzar los costos del equipo. A veces es muy caro. Cuando ustedes ven a UNICEF, sabemos que yo era parte de IBF y para todos los países de ingreso medio, imagínense, ellos estaban sufriendo. Nosotros tenemos que pensar en que se alcancen los costos. Este tema de países con ingreso medio es algo crónico. Nosotros podemos tener hasta una bancarrota en ministros de salud. Y casi todos los ministros de salud y todas las diferentes diversidades pueden quebrar. ¿Hay diferencia con Brasil? ¿O si es Botswana? Así que básicamente, todos los países de ingreso medio no pueden pagar nuevas vacunas. Y esto es una debilidad que tenemos detrimental, porque no pueden. Si ellos tienen una línea de crédito y nosotros podemos tener un registro de la rendición de cuentas como un banco. Pero la decisión del futuro aquí no es muy optimística. Con los aranceles nosotros vemos problemas de suministro que ya están bastante públicos. La mayoría del tema de las vacunas y todos los problemas que nosotros hemos tenido una encuesta y tienen algunos proveedores que necesitan apoyo del gobierno. Algunos apoyos tampoco están integrados y todos los costos de investigación y desarrollo, también como mercadeo, tampoco están considerados. Como se nos está acabando el tiempo, Nico, ¿podrías rápidamente responder la última pregunta? Si usted recuerda mi mapa, yo creo que este es un elemento muy crucial. ¿Por qué? Porque si ustedes pasan por el tema de la manufactura, tiene que estar adaptado localmente. El éxito tiene que ser número uno. ¿Y por qué exitoso? Porque siempre está adaptado en lo que se puede hacer a la situación local y esto trae un elemento alto de sostenibilidad. También nosotros tenemos un hub de investigación y desarrollo de EID, donde las personas pueden aprender de estos temas. Y cuando ustedes tienen esto, tienen a doctores, tienen a farmacéuticos, tienen a filósofos, después de un punto, todo puede tener un alcance muy alto. Si ustedes ven lugares en el mundo donde nosotros tenemos que estas cosas están siendo bastante exitosas, es porque tenemos un hub donde tenemos una mezcla de todas estas cosas pasando. Nosotros tenemos investigación, pero tiene que ser adaptado. El otro punto, desde el punto que mencionó de economía, hay un punto de labor. Todo el tema de trabajo y las profesiones, nosotros tenemos sindicatos, tenemos más de 30 estados, no puede evadir o desarrollarles algo, todo de manera individual. Ustedes tienen que poder asignar, tal vez usted hace esto regulatorio, usted hace esto manufactura, usted hace este tema de distribución y esto puede ser una mejor manera de poder atacar todos los puntos, porque cuando nosotros hablamos de la viabilidad económica, nosotros tenemos que considerar que algunos países con una paleta pueden vacunar a todo el país. Eso es posible, pero tenemos que ver la viabilidad en los temas de producción. Muchas gracias. Gracias, Marak y Nico. Excelentes presentaciones y gracias por la atención de toda la audiencia. Gracias por sus preguntas. Muchas gracias a todos.